Sean todos ustedes, mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Saben ustedes por qué las banderas de Centroamérica se parecen a las de Argentina? Obviamente esto tiene un motivo histórico de la independencia de todos estos países, pero hay que remontarse a la época de la corona española, cuando existían en América virreinatos y capitanías. Hoy vamos a leer una breve reseña histórica, pero después vamos a escuchar lo que me ha enviado uno de mis suscriptores. Me ha enviado un link en el cual el señor Nayib Bukele ya tenía esa visión hace 4 años en un discurso que hizo sobre los países de Centroamérica si se uniesen. Vamos a hacer una reseña histórica primero y después vamos a escuchar el video del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que les va a interesar para aquellos que no lo hayan visto. En el siglo XVI se formó la Capitanía General de Guatemala, combinando los territorios de lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e inclusive una parte de Chiapas, México, y cuya ciudad capital llegó a ser muy rica y muy poblada, ubicada cerca de Antigua, Guatemala. Aunque dependía políticamente del virreinato de Nueva España, México, en la práctica gozaba de bastante autonomía, lo que llevó a estos pueblos a tener una identidad, cierta idiosincrasia y una historia diferente a la de México. Y por otro lado, en el siglo XVIII fue establecido el virreinato del Río de la Plata, a partir de una escisión del virreinato del Perú, integrando los territorios de lo que hoy es Argentina, parcialmente, pues buena parte seguía bajo control de los pueblos indígenas, Uruguay, mi país, Paraguay y Bolivia, así como partes de Perú, Brasil y Chile, con su capital en Buenos Aires, ciudad de escasa importancia hasta ese momento. Pero todo eso cambió. Ya en los inicios del siglo XIX, cuando varios movimientos independentistas se iniciaron a lo largo de todo el continente americano, siendo estos países fuertes focos de la revolución. Y fueron algunas curiosas coincidencias que se dieron en este contexto las que llevaron a todos estos países a mirar a la bandera con las bandas azul, blanco, azul como un símbolo de la independencia. Se dice que fue creada en 1812 por el general patriota argentino Manuel Belgrano durante una batalla contra los realistas, aliados a España, junto al río Paraná, con la intención de identificar a sus tropas claramente versus los realistas, que usaban el color rojo como distintivo. Y aunque fue amonestado por el gobierno nacional por usarla sin autorización, él no supo de tal amonestación hasta más tarde, y así la mantuvo como insignia del Ejército del Norte por algunos años, mientras ganaba varias decisivas batallas que le permitieron regresar triunfante a Buenos Aires. Entra en la historia Hipólito de Bouchard, un francés nacido en Saint-Tropez, que trabajó en la Marina Mercante, llegó a Argentina en 1809 y asumió la nacionalidad de aquel país poco después. Luego, en 1815, se enlistó en la Marina y partió a bordo de su barco La Argentina a circunnavegar el mundo, llevando la bandera albiceleste de Belgrano como insignia y con licencia de corsario para atacar y robar las propiedades de la corona española que encontrara en su camino. Fue en esa etapa que pasó por las costas de Nicaragua, donde inclusive tomó posesión de algunas islas, enardeciendo el movimiento independentista ya en marcha en Centroamérica, con lo cual esos mismos colores empezaron a ser usados por los revolucionarios locales en gratitud por la ayuda de Bouchard contra los realistas. Ahí ven también por qué los españoles no quieren mucho a los franceses. Ya en 1822, luego de la independencia de España, se creó la bandera de las Provincias Unidas de Centroamérica, en oposición al movimiento imperialista que pretendía anexar estos territorios al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que duró poco tiempo. Ahí empezó la idea de unirse de nuevo, pero tras varios intentos fallidos de formar una república centroamericana. Al cabo de los años, cada país hizo su camino,
por aparte y asumió su propia bandera basada en aquel mismo diseño del movimiento independentista, con la notoria excepción de Costa Rica, que agregó el color rojo inspirados en la bandera francesa. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña histórica. Pero ahora vamos a escuchar un discurso que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya hace 4 años. Me pasó el enlace uno de los suscriptores, Alcides Orlando, que me pone: hola, ¿cómo está? Soy salvadoreño, vivo acá en Estados Unidos. Hoy es el primer día que veo sus videos y la verdad que valen la pena. Gracias por dar contenido que vale la pena. Y gracias por su admiración hacia mi presidente Nayib Bukele. Acá le comparto un video que, si no lo ha visto, para que nos brinde un video dando su opinión. En este video el presidente Nayib Bukele ofrece la idea de unir a Centroamérica. Abrazos, Dios le bendiga. Ahí me deja el enlace, yo se lo dejaré debajo en la descripción, el enlace de este video para que ustedes los puedan ver completamente. La verdad que sí, que me lo miré y es muy interesante lo que dice, ¿eh? Hace 4 años lo tenía todo planificado, todo en la cabeza lo tiene. Y de verdad que si lo pudiera lograr este señor, con el tiempo, Centroamérica sería una de las potencias mundiales, de verdad, ¿eh? Porque tienen todo, tienen el acceso al Océano Pacífico y al Atlántico, ahí por el canal de Panamá, pero también por vías terrestres. Sería interesante eso. Pero vamos a escuchar a Nayib Bukele, que es lo que ustedes están esperando. Vamos a poner ciertas partes. Después el video completo lo pueden ver debajo en el enlace. Espero que les guste. Yo quería presentarles una propuesta. Es una propuesta que pensamos guardarla para cuando estuviéramos en la presidencia de El Salvador y no decirla ahorita en un foro cuando somos candidatos apenas. Esta propuesta no es sobre las obras que vamos a hacer, no es sobre las obras que hicimos o el currículum que tenemos, o mucho menos habla de ideologías, sino que es una propuesta. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7, en ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Tiene que decir, este se volvió loco, ¿verdad? Pero la realidad es que, piensen una cosa, si nosotros no hacemos esto, porque es posible que no lo hagamos por las diferencias que tengamos, es posible que no lo hagamos porque vamos a decir, no, es imposible, no se van a poner de acuerdo los presidentes o los congresos de cada país. Es más, ni siquiera probablemente se puedan poner de acuerdo las sociedades civiles de cada uno de los países que integrarían este proyecto. Pero si no lo hacemos nosotros, yo les apuesto que la generación Z lo va a hacer. Porque para ellos las divisiones que crearon hace 200 años ya no significan nada. Los pleitos que hicieron las oligarquías de Guatemala con la de El Salvador, con la de Honduras, y que se pelearon y se dividieron, ya no significan nada. Así, no deberían ni siquiera significar nada para nosotros. Pero ya no se diga para los millennials, pero para la generación Z, créanme que las divisiones que hicieron que Centroamérica no fuera un solo país, sino un montón de protoestados, casi todos fallidos, ya no significan nada. Entonces, si nosotros no hacemos esto, lo van a hacer ellos. Y está muy bien que lo hagan, pero no será bueno que les dejemos el camino un poquito allanado. Tal vez no logremos el proyecto completo, pero logremos al menos una integración aduanera, tal vez logremos fronteras abiertas o alguna especie parecida de comunidad de naciones, así como la Unión Europea. Bueno, la fuerza de una Centroamérica unida. Si uniéramos Centroamérica, tuviéramos un país de 560,000 kilómetros cuadrados. No es mucho, la verdad. Es solo el 1% del territorio mundial. Es el 1% del planeta. 50 millones de habitantes. Tenemos todo el monopolio del acceso del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Es decir, cualquiera que quisiera construir otro canal seco o mojado, lo va a tener que construir en algún lugar de Centroamérica. Es decir, Centroamérica es la única vía geográficamente posible para pasar del Océano Atlántico al Pacífico. La otra es ir a dar la vuelta a la Tierra de Fuego, pero no creo que quieran hacer eso. Como pueden ver, está largo el camino, ¿verdad? Básicamente, la posición geográfica es única en el mundo en comparación a todas las posiciones geográficas.
O sea, tendríamos básicamente la mejor posición geográfica del mundo. Además, los productos de exportación que pudiéramos enviar a todos los países serían más diversos. Tenemos productos médicos, productos tecnológicos, agrícolas, ropa y textiles, banca y servicios, industria de naranja, bebidas, alimentos. Y ojo, estas son las industrias que tenemos ya. No estamos hablando de las que pudiéramos crear si lo hiciéramos, sino de las que tenemos ahorita, sin hacer nada más que unirlo. El PIB sería inmediatamente, sin haber hecho nada, sin haber trabajado nada, sin haber movido un dedo. Más que sumar las partes, tenemos un PIB de 238,000 millones de dólares, o sea, la quinta potencia de Latinoamérica. Además, seríamos la economía número 45 en el mundo, muy por arriba de países que admiramos ahorita. En el 1% del territorio mundial tenemos el 8% de la biodiversidad del planeta, es decir, tenemos 8 veces más de lo que nos debería de tocar en valores porcentuales. Es decir, seríamos el lugar, esto parece exagerado, pero es cierto, seríamos el lugar número 1 del mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado. 144 áreas protegidas y 124 parques naturales. Y esa es la fuerza de construir el futuro. Y si luego, teniendo ese poder, pudiéramos invertir en lo que nos hace falta, en lo que realmente toca el corazón, la mente y el estómago de todos, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestras comunidades, de todos, de nuestros adultos mayores, y pudiéramos invertir en educación, en seguridad, pudiéramos invertir en transporte y logística, en negocios, en turismo, tuviéramos las ruinas de Guatemala, las playas de El Salvador, los bosques de Costa Rica, los lagos de Nicaragua, las islas de Honduras, el canal de Panamá, en una sola nación. Y con eso resolver nuestro problema de migración, que es el problema más grande que tenemos varios de los países de Centroamérica. Y entonces a mucha gente le interesaría invertir en un proyecto como este. Uno de nuestros mayores socios serían los Estados Unidos, porque uno de los problemas que ellos tienen más grande es la migración de centroamericanos hacia allá. Pero si tuviéramos una nación fuerte, más fuerte de lo que nos imaginamos, entonces pudiéramos evitar la migración y la fuga de nuestra riqueza más grande, que es nuestra gente. Incluso, ya tocando proyectos específicos, los nombres son irrelevantes. Eso es un ejemplo de un nombre, como las oficinas regionales centroamericanas, para poder tener una atención directa a todos los centroamericanos, desde la punta de Guatemala hasta la punta de Panamá, en iniciativas de inversión, en oportunidades de estudio, especialidades. Tal vez la oportunidad de estudio esté en Nicaragua, tal vez no esté en El Salvador, o tal vez esté en Honduras, tal vez no esté en Nicaragua. Residencias temporales o permanentes, de repente yo tengo que ir a vivir a Costa Rica porque quiero estudiar allá. Voluntariados y ayuda, de repente la gente que vive, si queremos ayudar a las zonas indígenas de Guatemala, las podemos ayudar, pero no solo desde Guatemala, sino que podemos hacer contingentes de voluntarios desde Panamá, desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Honduras, desde El Salvador y desde el mismo Guatemala y desde Belice, y entre todos poder apoyarlo. Si quisiéramos, y gracias a una pausa en la presentación, si quisiéramos combatir el narcotráfico, no tuviéramos que combatirlo, el narcotráfico de Guatemala, con la policía de Guatemala, sino que tuviéramos la policía de Panamá, la policía de Costa Rica, la policía de Nicaragua, la policía de Honduras, la policía de Guatemala, la policía de El Salvador, la policía de Belice, los ejércitos de todos los países, más de 500,000 de efectivos para combatir el mismo narcotráfico que tenemos ahorita. Pudiéramos ver el turismo, los negocios, el comercio, los servicios, las innovaciones. Si una innovación que se descubre en Nicaragua, inmediatamente sería una innovación de la nación centroamericana. El emprendedurismo, el coworking regional. Pudiéramos estar desarrollando, si vamos a hacer una película, pudiéramos estar grabando en El Salvador y haciendo los efectos especiales aquí en Guatemala, que tenemos excelentes desarrolladores de efectos especiales, y pudiéramos tener actores de Costa Rica y pudiéramos estar grabando los paisajes de Panamá. Solo en educación, ahorita los sistemas educativos de nuestros países ya son obsoletos. Todos los sistemas educativos de nuestro país son obsoletos. Le estamos enseñando a nuestros jóvenes, al bono demográfico, a nuestro bono demográfico, nuestra mayor riqueza. Ya quisieran los europeos tener la cantidad de jóvenes que tenemos nosotros. El problema de los países desarrollados es que para mantener a su población mayor necesitan jóvenes que estén trabajando, porque los gobiernos ya se gastaron los ahorros de pensiones. Casi todos los gobiernos, todos los gobiernos del mundo se han gastado los ahorros de pensiones. Entonces, para mantener a su población mayor necesitan jóvenes,
los cuales puedan producir para mantener a su población mayor. Ellos están dando bonos ahorita a las familias para que tengan hijos. Y nosotros en nuestros países tenemos tasas de natalidad increíbles y generalmente le asociamos a algo negativo. Y decimos, ¿por qué las tasas de natalidad son tan grandes? Claro, son negativas si no las aprovechamos, pero son súper positivas si las aprovecharíamos. Es más, invirtiendo en primera infancia, pudiéramos convertir nuestros déficits en superávits. Me decía alguien de la UNICEF que nosotros debemos de ser los intermediarios para que nuestros niños puedan prestar dinero. Yo le decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo que los niños nosotros vamos a ser los intermediarios para que los niños presten dinero? Sí, me dice, porque todos los préstamos que nosotros estamos haciendo ahorita, lo van a pagar nuestros niños. No lo vamos a pagar nosotros. Nosotros prestamos ahorita 20 años y lo van a pagar nuestros niños. Entonces, si ellos van a pagar la deuda, pues no sería lo justo que el dinero fuera invertido en ellos entonces. Es decir, que ellos nos sirvieran de alguna manera, que nosotros sirviéramos de alguna manera como intermediarios entre los bancos y los niños para nosotros poder prestar dinero en nombre de ellos, invertirlo en ellos ahorita, en primera infancia, ahorita que tienen 3 meses, que tienen 1 año, para poder invertir masivamente en educación, y cuando ellos tengan 18, 19, 20, 25 años, ellos van a poder sentir los frutos de la inversión que hicieron con el préstamo que ellos van a tener que pagar de todos modos. Pero la diferencia es que ahorita estamos prestando para que ellos paguen, pero lo estamos prestando para que nosotros gastemos. Es un poco injusto, ¿no? Lo correcto es que si ellos van a pagar los créditos, que por lo menos entonces los créditos sirvan para ellos. Y uno de esos es inversión masiva en educación. Por lo tanto, nuestro bono demográfico, para decirlo en centroamericano, ese montón de jóvenes y niños que tenemos, que no lo tiene Europa, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Japón, no lo tiene ningún país desarrollado. Si nosotros le invertimos cantidades nunca antes vistas en educación, vamos a tener la próxima generación, nos convertiríamos en una potencia mundial. ¿Qué les ha parecido, mis queridos amigos? Este señor sí que es un visionario, ¿eh? Ojalá que en un futuro cercano Centroamérica pueda lograr lo que el presidente de El Salvador está tratando de hacer. Ojalá que tenga esa suerte. Mis amigos, vamos cerrando el video por aquí. Yo les agradezco por su like, su suscripción y nos vemos en el próximo video. Que pasen ustedes un buen día. Hasta la próxima. Chao.